Bueno, voy a presentar en sociedad, por supuesto, a nuestra periodista estrella, la señora Marianela Montenegro. Marianela, buenos días, ¿cómo estás? Estás al aire de la 100.3 Radio X, vía Zoom estamos y también estamos con... Muy buenos días, Modesto. Un gran abrazo a todos los ciudadanos en Argentina, a todos nuestros compatriotas y obviamente decir muchas felicidades a los tarijeños en su mes aniversario. Hoy, querido Modesto, te traigo un par de excelentes sorpresas porque la gente necesita conocer ampliamente dos temas que son tremendamente importantes y me he tomado la libertad de, a tu nombre, invitarlo al señor Tito Ibsen y por supuesto Bien. a uno de los que estuvieron involucrados en el tema del general Sanabria, que seguramente va a ingresar en unos instantes. Mientras tanto, tengo el agrado de presentarte al doctor Tito Ibsen. Él es un especialista en el tema de la Haya y resulta que tiene una documentación excepcional y más bien antes de dar la bienvenida quiero decirle que yo tengo uno de los contratos que se ha realizado en Connecticut y él quisiera que le explique a la gente por qué razón es incompetente el Tribunal de la Haya, por qué no debió mirar el tema boliviano, por qué todos estos temas debieron encararse de otra manera y qué hay detrás de toda esta situación en la que prácticamente nos están engañando. Y esto lo están haciendo en una evidente traición a la patria y por supuesto en complicidad con ciertos organismos internacionales, Modesto. No sé cuál es tu opinión. Él es Tito Ibsen y es especialista en los temas y tiene una documentación extraordinaria. Estamos hablando del agua del Silala, Marianela. El agua del Silala y estamos hablando del tema del mar, del tema de ambos temas. Y yo le voy a pedir a Tito que nos haga un resumen y sobre todo en el caso del Silala, ¿por qué no es competente la Haya? Y bueno, tú le darás la bienvenida. Tito, buenos días, ¿cómo está usted? Modesto Muñoz lo saluda desde Buenos Aires, Argentina. Un placer para mí tenerlo, la verdad, en serio. Hace rato que estamos en contacto con Marianela y sacar estas cosas a la luz que no se sabe en el exterior, porque puertas adentro en nuestro país quizás tampoco se sabe, y visibilizar estas cosas. Lo bueno hay que subrayarlo y lo malo también. Entonces no tiene que quedar solamente en el conocimiento de 4 o 5 personas y ocultarlo. Lo escuchamos atentamente y quiero saber todo el conocimiento que tiene sobre estos temas usted para la audiencia del Despertar Boliviano. Muy buenos días a tu programa, a Marianela, a toda la Argentina y a Bolivia. En realidad lo que tenemos es justamente una observación de fondo. Es un problema que en el tema del Silala, de privados contra el Estado boliviano. ¿Por qué? Porque la empresa Bolivian Railway era una empresa privada que fue concesionada por el Estado boliviano. Entonces, era la justicia ordinaria la que en primera instancia debía conocer el tema. Si había una desaveniencia o una falta de acuerdo con respecto a este punto, ya al transcurrir de los años tenían los tribunales internacionales correspondientemente. La Bolivian Railway en 1908 recibe la concesión para usar estas aguas para el ferrocarril y la construcción correspondiente. No existía, este es el punto principal que la Corte en este momento está viendo, no existía una conexión entre las aguas del Silala y el río San Pedro. Lo que hay es una utilización transversal de los manantiales del Silala. Digo transversal porque se hace una toma transversal con tuberías, se hace una captación con canales artificiales y se canalizan los bofedales, que era prácticamente una zona muy parecida a los manglares. Entonces es un bofedal en la que las aves migratorias, yo soy veterinario de profesión y médico general, las aves migratorias usaban ese espacio físico para poder reposar. Entonces, al tomar esas aguas de esa manera, por tuberías transversales y por canales trapezoidales, el caudal del Silala aumenta de más o menos 120, 160 litros por segundo hasta unos 200. La Corte en este preciso momento, incluyendo los expertos ingleses, abogados ingleses, cuestiona el volumen del agua porque justamente
ellos juran de que el agua va a caer como gradiente al territorio chileno, y eso no ocurría en la anterioridad. Ahora bien, digo que la Corte, si tenía problemas de ese tipo, no debía conocer esta causa porque Chile no era un protagonista jurídico del proceso. El protagonista jurídico del proceso era la empresa privada, Bolivian Railway, o la DUCTEC, o la que fuese a futuro. Entonces, la Corte Internacional de Justicia, la Haya, conoce el problema entre estados. Chile se toma el problema como si fuese el problema del Estado chileno con el problema boliviano, y no es así. El problema de privados lo trata una corte en especial, el Tribunal Permanente de Arbitraje. Este Tribunal Permanente de Arbitraje ve el problema de privados contra los estados, puede ser contra uno o contra dos estados. Entonces, era esta corte la que en última instancia podría revisar el problema de Silala. Ahora, con respecto a la Corte Internacional de Justicia, la Haya, Marianela mencionaba, por ejemplo, el dolo en la presentación de documentos. Quiero mencionar el tema marítimo, porque el tema marítimo lacera la, digamos, conciencia latinoamericana. El tema marítimo se da porque justamente la incapacidad de presentar las pruebas que demuestren la propiedad de Antofagasta, o la propiedad de negociar, la objetividad de negociar, justamente se da en la gestión del gobierno boliviano. No presentan las pruebas, como por ejemplo podemos remitirlas vía WhatsApp, a su correo, como por ejemplo el bono que demostraba la propiedad de Antofagasta. Este bono fue emitido en 1870 por la Asamblea Constituyente Boliviana, se cobraba en el Banco Garantizador de Valores con garantía de los lingotes y monedas de plata depositados en ese banco, y es autorizado por la Asamblea Constituyente de Bolivia, impreso en el Banco de Nueva York, uno de los primeros bonos de Latinoamérica. Con esta modalidad de impresión de los bonos, el Perú, Chile y Bolivia construyen sus ferrocarriles. Dicho sea de paso, Chile, posteriormente a la guerra de invasión, nos cobra 150.000 libras esterlinas por costes de guerra, y nos cobra 150.000 libras por pretender hacer el ferrocarril. Definitivamente, cuando Chile no tiene ni un solo muerto en Calama y Antofagasta, ni en Tocopilla, ni en Mejillones, los muertos ocurren después, cuando ya Bolivia le declara la guerra, posterior a una invasión de despojo. Entonces, la falta, la ausencia de presentación del movimiento al socialismo que maneja el gobierno boliviano, el ejecutivo boliviano, en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, la firma de un acuerdo militar con Chile similar a la Confederación Perú-Boliviana con Chile en el 2009 entre Goñi y Walker San Miguel, representan evidentemente una traición a la patria. Esta actitud de no presentar documentos oportunos tanto en el Silala como en el tema marítimo, es decir, en el tema Silala, los estudios técnicos científicos que demuestren con sismografía o con ultrasonido que es una reserva, digamos, un acuífero de reserva y no un río, demuestran traición a la patria. Lo mismo la ausencia de presentación de este bono, que demuestra la obligatoriedad de negociar ante la Haya. Eso es ya prácticamente casi un hecho consumado, que nos quedan 10 años para representar ante la Corte Internacional de Justicia. Si eso no ocurre, evidentemente se constituiría la traición a la patria. Todavía está en proceso. Y termino con esto para ser puntual. Bolivia puede acceder al artículo 32 de las Naciones Unidas para que sea considerado en el Consejo de Seguridad el problema de la cuestión latinoamericana. Una variedad de presidentes norteamericanos se han pronunciado en favor de la devolución de la cualidad marítima boliviana. Entonces, creo que la incapacidad de nuestros políticos ha permitido, no solamente en forma dolosa, sino negligente, omisiva, de incumplimiento de deberes, la falta y la capacidad de demostrar los derechos bolivianos, tanto del mar como del Silala. Yo teniendo este bono y en función de gobierno, estimado Modesto y querida Marianela, me hubiera ido pues a la Asamblea de las Naciones Unidas, hubiera hecho 300 fotocopias y hubiera entregado a cada uno y hubiera demostrado que Bolivia dio en garantía el territorio marítimo comprendido en esa zona, y que el bono
justamente era como un documento de anticrético o de propiedad, porque Bolivia estaba en su derecho, Bolivia era dueña del territorio y te podía hacer lo que se le antoje con él. Si me Y permites, Chile si me tuvo 10 permites, años para Modesto, construir. Sí, sí, Marinela, te escucho. quería consultarle si el doctor Ibsen tiene el contrato de Connecticut, firmado en Connecticut. Y la verdad que el contrato de Connecticut, específicamente, no sé a qué te refieres. Se lo Si acabo te de refieres enviar a... más la traducción, a ver si lo he descubierto en archivos de la Universidad Mayor de San Andrés. Me gustaría que Claro, le voy a enviar completo, a ver si usted lo puede estudiar para con sí traducción se más. refiere al contrato de la concesión, si no me equivoco, del Ferrocarril y arrendatario a aguas, la concesión. arrendamiento de aguas y Exacto, ferrocarril. exactamente. Y se supone que los agentes bolivianos no solamente han presentado este contrato de la concesión a la Bolivian Railway, este contrato con cita en Connecticut y también en La Paz. El problema no es que no se hayan presentado los documentos, el problema es que los bolivianos no sabemos qué documentos han presentado. Existe un completo hermetismo de parte del gobierno boliviano en el manejo de las pruebas de cargo y descargo ante la ilustre Corte Internacional de Justicia. Hay cosas que no ha hecho el Estado chileno. El Estado chileno dice no vamos a pagar y nuestra máxima pretensión es obtener un no pago de por lo menos un 50-60%. Lo ha dicho su vicecanciller. Entonces, preocupa mucho el hermetismo cuando la reserva se da hasta posterior a la emisión o a la fijación de la audiencia. Entonces, inmediatamente terminada la audiencia ya no existe reserva. Y eso es lo que está ocurriendo. Entonces, el gobierno boliviano maneja todo en top secret. Entonces, ese es el problema fundamental en los procesos internacionales. Lo mismo ocurre en la Corte Interamericana, en la Corte Internacional de Justicia, en el Tribunal Permanente de Arbitraje. Las cláusulas de reserva muestran que también a nivel de estas cortes internacionales existe un elevado secretismo en vez de discutir o aceptar la opinión de expertos independientes o por último de opiniones internacionales, porque ¿quién asegura que el señor inglés, el abogado inglés o sus peritos ingleses o daneses tienen la máxima palabra para conocer la topografía boliviana cuando ni siquiera conocen el Silala? Los bolivianos conocemos el Silala. Entonces, los potosinos con la Universidad Tomás Frías, con su estudio técnico-científico, deberían demostrar que es un bolsón de agua, un acuífero, y no inventarse un río que no existe en ningún mapa de la geografía latinoamericana. Ni en los mapas del virreinato. No, por Doctor, supuesto. doctor, a ver, para ponerlo en blanco y a ver si lo entendí bien, corríjame si lo entendí bien o mal para que la audiencia tome nota. Quiere decir, las presentaciones de documentación, tanto en el tema marítimo, en el tema del agua del Chilala, nuestra clase gobernante, los asesores que se pagan para defender el territorio boliviano, hicieron todo mal. Habiendo documentación, no se presentó. Así es, usted lo ha dicho. Concretamente con nombre y apellido, el actual fiscal general de la Nación, don Juan Lanchipa, el doctor Juan Lanchipa, tenía las pruebas por una carta dirigida por Patricia Hermosa, firmada a nombre de Evo Morales para recibir la documentación sobre el bono que demuestra la propiedad del mar. Nunca la consideró. Yo estuve en su oficina y su personal asistente, el señor Valencia, nunca consideraron esta documentación porque no la entendían. Les daba flojera agarrar una lupa y leer adecuadamente el texto del bono, cuando todo el texto del bono lo tienen traducido en la publicación de prensa del 26, fíjese la fecha, puede verlo desde el diario en Hemeroteca, 26 de noviembre del 2006, el diario Hemeroteca, primera plana y página interior. Entonces, si nuestros gobernantes y a ellos a través de sus agentes en la Corte Internacional de Justicia de la Haya no presentan las pruebas en el tema marítimo, en el tema Silala o las controversias que fueran,
Se llama pues dolo, incumplimiento de deberes, negligencia, traición a la patria. Aquí no se trata de que somos caras o que somos indígenas, se trata de traición. El máximo crimen de Nerón, el máximo crimen de Bruto o el máximo crimen de Judas. A ese nivel estamos llegando a nivel boliviano. Doctor, la verdad me dejó impactado. Ya venía hablando con Marianela sobre este tema y hoy que la sociedad que nos sintoniza hace 20 años, este programa de radio desde Buenos Aires, Argentina, realmente escuchar, teniendo un paquete de documentación, defender nuestros derechos. Yo les digo, estos masistas en vez de llevar la tricolor, llevaban la bandera azul, hicieron la más larga. O sea, ¿qué le cabe ahora a esta gente el día de mañana cuando llegue? Porque hoy Bolivia, si vamos a hablar de países serios, la justicia está muy mal en Bolivia. Tiene que llegarle la justicia en algún momento a esta gente por el daño, no solamente económico, que le está haciendo al país. Cambiándole el relato y armando el discurso de un Dios con los pies de barro, como es el innombrable, tanto daño le está haciendo a Bolivia, no solamente con temas, digamos, a nivel exterior, internamente, separando familias por una ideología realmente que lo ha cruzado de por medio. No sé si en algún momento Bolivia va a volver a ser la que era antes, que una sola bandera nos una a todos los bolivianos. Hoy en día, lamentablemente, hay familias separadas por pensar diferente. Y eso, contra eso tenemos que luchar y contra eso quiero llegar hasta el final y decir la verdad. Lo que usted hoy nos ha aportado a nosotros, los oyentes en el exterior, es una triste realidad, lamentablemente, que no se hace en Bolivia. No por los bolivianos, sino por la clase gobernante. Doctor, aplausos gigantes para usted, para Marianela. Si tiene que acotar algo más, lo escuchamos atentamente. No, simplemente prácticamente me emocionan sus palabras porque Evo Morales quebró mi familia cuando tuvimos que acceder ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el caso 12.529. La destrozó por completo, él destroza familias, sindicatos, partidos, todo lo que puede hacer como Maquiavelo, dividir para gobernar. Pero aquí el tema es un poco más de fondo. Yo planteo dos cosas que son importantes. Uno, que usted ha mencionado, el tema de la justicia boliviana, planteo el establecimiento de penas acumulativas con cadena perpetua para todo tipo de crímenes, incluyendo violaciones, traición a la patria, etc. Y en el tema marítimo y del Silala, planteo el recurso de delito de lesa pueblo. Esta figura de delito de lesa pueblo por dolo, incumplimiento de deberes, negligencia, omisión, es un recurso que se debe presentar ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya con un recurso de excepción de competencia en el tema del Silala y en el tema marítimo una revisión de fondo, porque al no presentar la prueba se comete un delito de lesa pueblo que es mayor que de lesa humanidad. De lesa patria. Así es, este delito daña a toda la nación boliviana en su cualidad marítima. Agradecemos a la Argentina que en Puerto Mendoza, al Uruguay en Puerto Palmira y a Bolivia que a través del corredor Mansespe nos pueden dar una salida real, efectiva a través de Santa Cruz al Atlántico, pero no es la solución. La solución pasa porque Chile, al menos con un enclave y un corredor, nos pudiesen, a través de la cláusula 32 de las Naciones Unidas, solucionar el diferendo marítimo boliviano. Muchísimas gracias y atento a usted, a su programa y a enviarle la documentación que requiera, porque la tenemos. Entonces está colgada también en las redes de Facebook y Twitter. Muchísimas gracias por su cobertura y su tiempo. Doctor Tito Ixen, agradecidos nosotros a usted, por supuesto, y Marianela tiene mi contacto. Cuando tengamos que sacar lo que hay que sacar, tiene micrófonos y pantalla abierta para lo que bueno, al medio. El doctor Tito Ixen Modesto es una persona que se ha dedicado a este tema y bueno, ojalá lo hagamos y me sumo al equipo para poder llevar adelante una demanda, doctor Ixen, porque realmente es importante. Si no lo hacemos, nadie lo va a hacer.
y quisiera yo decir que el trabajo que él ha realizado es realmente extraordinario y la gente necesita conocer a fondo lo que está ocurriendo. A veces escuchar a Modesto, escuchar a Marianela, se convierte hasta en una letanía, pero los actores que han trabajado durante años sobre estos temas, por supuesto, demuestran con documentación increíble. Y yo tuve acceso a ese documento que le envié, Modesto, que es el contrato realizado en Connecticut. Entonces, todavía había que dilucidar el tema, por qué se hicieron dos contratos, porque hubo un contrato que se realizó en Londres y este otro contrato es de Connecticut años después. Es una empresa privada, le pertenecía al presidente Aniceto Arce, que es otro traidor a la patria, pero que sin embargo pasa a la historia como un héroe, como el que ha construido el ferrocarril, como el que le ha dado un impulso a Bolivia, pero sin embargo, Modesto es un sinvergüenza, un traidor, que solamente se ha aliado con los británicos y ahí ha empezado la desgracia de Bolivia. Es decir, la sociedad que él ha hecho con la empresa Antofagasta, que primero se llamaba Pulacayo, después se ha llamado otra cosa y posteriormente recién Bolivian Railway, y los capitales que tenían los chilenos eran mínimos, ¿no? Entonces, este tema tiene que la gente saber, porque las páginas de la historia de Bolivia muestran a ciertos personajes que son unos traidores como unos héroes. Ahí tenemos, si me permite, ahí tenemos a uno ante la Corte, ante la Organización de Estados Americanos, solicitando la intervención de las diputadas Schakowsky y Will. Héctor Arce Saconeta, familiar directo del señor Aniceto Arce, justamente el responsable del pago con Kiborax de 48 millones de dólares en vez de que sean 13 o 13 iniciales. Entonces, bueno, plagado de traiciones y plagado de cosas, así es nuestro país y nuestra América. Muchísimas gracias. Ese tema es nuevo, para mí es pariente de Arce Saconeta. Así es, habría que verlo justamente en su línea filológica familiar, ¿no? Es importantísimo el tema porque imagínense, Ronald McLean Avaroa, que ha sido parte importante de la política boliviana, ese pariente de los socios de Soros actualmente, que son los que están sacando minerales en cantidades y han estado hasta hace poco utilizando el ferrocarril. Ahora, Ronald McLean me dijo personalmente que le entregó el ferrocarril al gobierno, Modesto. Le entregó el ferrocarril al gobierno y no cobraron nada, es decir, no nos pagaron, dice. Pero recordemos que una parte de ese ferrocarril, algo más arriba o más abajo del 50%, le pertenece a los bolivianos y ahora está en manos de un venezolano que es testaferro de Álvaro García Linera, de Evo Morales, de Juan Ramón Quintana. Increíble. Solo para recordar, en la época posterior a la Guerra del Pacífico se pagó 150.000 libras esterlinas de costes de guerra y por otros 150.000 por el ferrocarril, libras esterlinas. En la privatización también se pagó otro monto. Entonces, por eso digo, la solución, estimado Modesto y querida Marianela, dicho sea de paso, el 14 creo de su cumpleaños, la felicito pública internacionalmente. Entonces, justamente es casi tarijeña. Casi. Entonces, es realizar sanciones mayúsculas para los delincuentes de cuello blanco, de Estado, o los taras que se apropian de los recursos naturales y de las riquezas bolivianas. Cadena perpetua sin derecho a indulto. Doctor, excelente resumen realmente y felicitaciones, Marianela, el 14 de abril, ¿tu cumpleaños? Sí, el 14 de abril mi cumpleaños, así que voy a pedir unos temas para agarrar la escoba y bailar. Bueno, geminiana, yo soy geminiana. ¿Cómo? Yo cumplo el 15. Yo cumplo el 15. Otro ariano. Felicidades a ambos. No, geminiano. Bueno, vamos al tema nuestro.
Bueno, la cosa es que Tarijeño cumple el 15 de abril, Modesto Muñoz, y Marianela cumple el 14. Doctor, excelente, excelente, la verdad, en serio, lo felicito. Y cuando disponga Marianela, lo tenemos, siempre lo vamos a tener presente.